son los cambios que se pueden producir. Entonces, dentro de lo que estamos haciendo referencia a los carbohidratos, vamos a tomar en cuenta las propiedades químicas, cómo es el comportamiento, qué es lo que hacen cuando interaccionan con otras moléculas. Una de las reacciones que es importante mencionar y que lo vamos a hacer en primera instancia como una transformación de las moléculas a partir de reacciones de oxidación, es decir, aquí vamos a tomar en cuenta la característica del carbohidrato al cual hacemos referencia. Estábamos utilizando a la molécula de la glucosa como ejemplo. Si recuerdan, la molécula de glucosa es una hexosa, es decir, presenta 6 átomos de carbono. Entonces, para reconocer a la molécula de glucosa, observamos que el oxidrilo del carbono 3 está al lado izquierdo. Cuando sufren oxidación, entonces los grupos funcionales que están presentes en los carbohidratos, el alcohol, el aldehído o la cetona, van a poder pasar a un grupo funcional mayor como el ácido carboxílico. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se produce la oxidación en los carbohidratos, se forman los denominados ácidos de azúcares, que pueden ser aldónicos, urónicos o aldáricos en dependencia del grupo funcional que sufre la oxidación. Si se oxida el grupo aldehído, como en el caso de nuestro ejemplo, el grupo aldehído presente en la molécula de la glucosa, entonces se va a formar un ácido aldónico, porque es el aldehído el que ha sufrido la oxidación. La estructura entonces quedaría de esta manera. Los 6 átomos de carbono, la posición de los oxidrilos igual o similar a como están en la molécula de la glucosa, y el grupo aldehído ahí va a manifestar un grupo carboxilo. Entonces se ha producido la oxidación. Entonces, si el ácido es urónico, el grupo funcional que ha sufrido oxidación viene a ser el alcohol primario. Recuerden que dentro de los carbohidratos podemos tener alcohol primario, es decir, el que está en extremo de cadena, y alcoholes secundarios, que son los oxidrilos que están en los carbonos internos de la molécula. Si nosotros observamos la característica estructural, considerando lo que vimos anteriormente, y observamos que el oxidrilo del carbono 2 y del carbono 3 están a la izquierda, entonces estamos hablando de un epímero. En este caso es la manosa. Cuando ésta ha sufrido oxidación del grupo funcional alcohol primario, entonces el ácido corresponde al grupo de los urónicos. Como es la manosa, entonces se va a denominar ácido manurónico, ¿sí? Si el que se va a formar es un ácido de tipo aldárico, estos se forman cuando se oxida tanto el grupo funcional aldehído como el grupo funcional alcohol primario de la estructura del carbohidrato. Si tenemos en nuestro ejemplo la molécula de la glucosa, recuerden, oxidrilo del carbono 3 a la izquierda, entonces iba a oxidarse formando un ácido aldárico, entonces se oxida tanto su aldehído como su grupo funcional alcohol. Como es la glucosa la que se ha oxidado, entonces la denominación va a ser ácido glucárico. Eso es cuando se oxida. Pero también los carbohidratos se pueden reducir, es decir, pasar de un grupo funcional mayor a un grupo funcional menor. Si estamos hablando de que el aldehído está presente en los carbohidratos como grupo carbonilo o grupo funcional mayor, si este sufre reducción, se van a originar los polialcoholes. Si utilizamos la glucosa como ejemplo, en este caso, recuerden, glucosa, 6 átomos de carbono, oxidrilo del carbono 3 a la izquierda. Entonces, su grupo aldehído, que estaba en el carbono 1, ha sufrido una reducción a función alcohol. Entonces, todos los carbonos tienen función alcohol, por eso se denomina polialcohol. Muchos alcoholes presentes en la molécula. Como es la molécula de la glucosa, entonces el compuesto, cuando se ha reducido, va a recibir la denominación de glucitol o también sorbitol. Si es la manosa la que se reduce,
Observamos el aldehído que ha pasado a función alcohol. La manosa tiene oxidrilo del carbono 2 y 3 a la izquierda, entonces es el manitol. La molécula de 5 átomos de carbono que tiene aldehído en su estructura en el carbono 1 y todos los oxidrilos a la derecha se denomina ribosa. Entonces estamos hablando de que si esta se ha reducido, se va a formar el ribitol. ¿Sí? Otro componente que se puede formar en el caso de la reducción de los carbohidratos vienen a ser los desoxiazúcares. Estos desoxiazúcares se refieren a que uno de los grupos funcionales alcohol presente en los carbohidratos va a perder su oxígeno. Por eso dice desoxi o deoxiazúcar también. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos a la ribosa, que es una pentosa que ustedes han escuchado mencionar en forma repetitiva cuando hablan en la biología y la descripción de las características de los componentes. Entonces aquí tenemos la ribosa, que viene a ser una aldopentosa, que ha sufrido un proceso de ciclización, es decir, ha cerrado la molécula, ha pasado de una estructura lineal a una cadena cerrada, en este caso en forma de furano, de 5 vértices. El oxidrilo del carbono 2 de esta ribosa va a perder el oxígeno y entonces se va a transformar en la desoxirribosa. Entonces la desoxirribosa se constituye un azúcar producto de la reducción de la ribosa. Entonces aquí tenemos los dos carbohidratos que vienen a ser importantes porque forman parte de los nucleótidos de nuestros ácidos nucleicos. A partir de ellos es que los ácidos nucleicos donde están presentes reciben su denominación o son responsables de esa denominación. Tenemos los ácidos ribonucleicos y los ácidos desoxirribonucleicos. Eso nos indica que el azúcar o el carbohidrato que está presente en su molécula viene a ser la ribosa o la desoxirribosa. Así como se oxidan, se reducen, también pueden sufrir otro tipo de reacciones, como por ejemplo el de la aminación, es decir, que el grupo amino pueda incorporarse a la estructura del carbohidrato. Vamos a utilizar como ejemplo a la molécula de la glucosa. Recuerden, 6 átomos de carbono, oxidrilo del carbono 3, a la izquierda o hacia arriba en la estructura cerrada, y uno de los vértices es utilizado por el enlace hemiacetálico que permite que la molécula pase de cadena lineal a cadena cerrada. Entonces esta reacciona con un compuesto aminado. Ese grupo amino va a incorporarse a la estructura para formar el derivado que vendría a ser el carbohidrato aminado. En este caso, como es la glucosa, entonces el compuesto formado es la glucosamina. Pueden sufrir también reacciones de esterificación. Ustedes, por definición, recordarán que un éster resulta de reaccionar un ácido con un alcohol. En este caso, vamos a hablar de que cualquiera de los alcoholes o de los grupos funcional alcohol que están presentes en el carbohidrato pueden esterificarse, en este caso, a el ácido fosfórico presente en el ATP. Ese grupo fosfato va a incorporarse, en este caso, al carbono 6, reaccionando o esterificándose. Se va a perder del oxidrilo un hidrógeno y el grupo fosfato pierde un oxidrilo y se libera molécula de agua, permitiendo la unión de tipo éster que viene a ser a partir de un puente de oxígeno. Entonces se produciría la esterificación. Si es de la molécula de glucosa, se formaría la glucosa 6-fosfato. También puede ocurrir que los carbohidratos se condensen, es decir, se unan unos con otros, originando lo que se denominan los glicósidos. Estos glicósidos resultan de la unión de 2 o más carbohidratos. Un requisito para que se formen los carbohidratos es que participe del enlace o de la unión un carbono anomérico. Si recordamos de la clase anterior, un anómero es aquel carbono o aquel carbohidrato que tiene su carbono donde estaba el grupo funcional mayor
que ha sufrido una reducción al producirse la unión con el extremo de la cadena con alcohol secundario más lejano, generando la estructura cíclica o cerrada. En este caso, en forma de pirano, la molécula de glucosa ha ciclizado su estructura, donde el carbono 1 que tenía el aldehído se ha reducido a función alcohol. Si está en posición hacia abajo, entonces es de tipo alfa. Entonces, este oxidrilo se puede unir con cualquiera de los otros grupos funcionales alcohol presentes en otro monosacárido, en este caso, en otra molécula de glucosa. Aquí va a reaccionar con el carbono 4. Aquí tenemos el carbono 1, 2, 3 y 4. Con el oxidrilo del carbono 4. Cuando reacciona un alcohol con otro alcohol, se forma un éter, es decir, se va a liberar molécula de agua y me va a quedar un puente de oxígeno. Entonces, esta unión de puente de oxígeno se denomina enlace glicosídico o glucosídico cuando un carbohidrato se une a otro componente. Entonces, para que estas dos moléculas de glucosa se unan entre sí, se ha producido un enlace glicosídico entre el carbono 1 y el carbono 4 de la otra molécula de la glucosa. Esto me va a servir como referencia para poder explicar cómo así manifiestan diferentes tipos de propiedades, tanto físicas o químicas que presentan los carbohidratos. Entonces, recuerden que este anómero o este oxidrilo puede ser distinto, es decir, estar ubicado hacia abajo o hacia arriba. Entonces, para indicar eso, nosotros utilizamos en la denominación esa especificidad para indicar si está hacia abajo o hacia arriba. Y lo hacemos mencionando la característica del carbono anomérico, si es alfa o si es beta. El alfa es cuando el oxidrilo está hacia abajo. Entonces, estamos diciendo la unión se está produciendo con el carbono anomérico de tipo alfa, es decir, el carbono 1, con el carbono 4 de la otra molécula de glucosa. Entonces, es un enlace alfa 1,4 glucosídico. El compuesto que resulta vendría a ser, si tengo dos carbohidratos unidos entre sí, vendría a ser un disacárido. Esa es la manera, entonces, como los carbohidratos se unen entre sí. A partir de esa unión se pueden generar estructuras mucho más complejas. Entonces, por eso es que cuando hablamos de la clasificación de los carbohidratos, podemos tomar en cuenta qué tan compleja es la molécula. Si no es compleja, es decir, está formada por una sola estructura, entonces estamos hablando de los monosacáridos. Como tenemos ejemplo, la glucosa, la galactosa, la manosa, que ya hemos descrito anteriormente. Si se unen entre sí entre 2 hasta 10 monosacáridos, estamos haciendo referencia a los oligosacáridos, de los cuales son importantes para nosotros los disacáridos, aquellos que están formados por la unión de 2 monosacáridos entre sí. Entre los más importantes desde el punto de vista funcional o para cumplir los objetivos de descripción de nuestra asignatura, nosotros vamos a mencionar los más frecuentes, que vienen a ser la maltosa, la celobiosa, la sacarosa y la lactosa, que ustedes observan aquí. Entonces, la maltosa resulta de la unión de 2 glucosas entre sí por enlace glicosídico alfa 1,4. La celobiosa también resulta de la unión de 2 glucosas unidas entre sí. La estoy reconociendo porque el oxidrilo del carbono 3 está hacia arriba. Entonces, la unión de estas 2 glucosas va a ser a través de un enlace de tipo beta 1,4. Si observamos la maltosa y la celobiosa, son estructuralmente similares porque las dos están constituidas por 2 glucosas. La diferencia radica en el tipo de enlace que se lleva a cabo. En la maltosa es alfa 1,4 y en la celobiosa es beta 1,4. Esto es importante porque las propiedades físicas y químicas que manifiestan son distintas. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. En el caso del otro disacárido que es importante y que es común que nosotros escuchamos es la sacarosa o el azúcar común.
donde se une la glucosa con la fructosa. La lactosa o el azúcar de la leche también es otro de los disacáridos importantes, que resulta de unir una galactosa con una glucosa, formando el compuesto denominado lactosa. Estos se unen a través de un enlace glicosídico de tipo beta 1,4. Si la estructura es mucho más compleja, estamos hablando de polisacáridos, es decir, más de 10 monosacáridos unidos entre sí por enlaces glicosídicos. Entonces aquí tenemos una parte de la estructura de un polisacárido que es común que nosotros ingerimos en nuestro alimento, que viene a ser el almidón. Los polisacáridos pueden estar formados por muchos monosacáridos unidos entre sí. Este monosacárido puede ser igual o pueden ser diferentes. Dependiendo de ello, si son iguales los monosacáridos, el polisacárido va a pertenecer al grupo de los homopolisacáridos, es decir, todos los monosacáridos iguales. Ejemplo, tenemos el almidón. El almidón se caracteriza por tener una cadena lineal donde las glucosas, que son las que forman parte de su estructura, están unidas entre sí por un enlace glicosídico alfa 1,4. Y presentan también una cadena ramificada que se denomina amilopectina, donde la molécula de glucosa se va a unir por un enlace glicosídico de tipo alfa 1 con el carbono 6 de la otra molécula de glucosa. Por eso es enlace glicosídico alfa 1,6. Una de las características a partir de las cuales las reconocemos a la estructura del almidón viene a ser que su fracción amilosa o la cadena lineal es muy larga, entonces tiende a formar hélices, manifestando lo que se denomina una estructura helicoidal. Esto para ocupar menos espacio y para aglomerarse y formar una estructura mucho más estable. Otro de los tipos de ejemplos de polisacáridos del grupo de los homopolisacáridos lo constituye el glucógeno, la celulosa. Todos estos, al igual que el almidón, están formados por la unión de moléculas de glucosa entre sí. Tanto el almidón como el glucógeno se unen uniendo a través de enlaces glicosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. La diferencia entre el almidón y el glucógeno viene a ser que el glucógeno presenta este tipo de enlace entre el carbono 1 y el carbono 6 de la otra molécula de glucosa con más frecuencia, es decir, es una estructura mucho más ramificada. En el caso de la celulosa, están las glucosas unidas también entre sí, pero por enlaces glicosídicos beta 1,4. Es la diferencia que habría con el glucógeno y el almidón. Las otras estructuras donde responden a la definición de polisacáridos, pero los monosacáridos unidos entre sí son distintos, generan el grupo de los denominados heteropolisacáridos. Dentro de ellos podemos hablar de los glucosaminoglicanos, que son unidades repetitivas de disacáridos donde se han unido casi siempre la glucosamina, estoy hablando de la glucosa que ha sufrido una aminación y además presenta un grupo acetilo en su estructura. Esta glucosamina, al igual que la galactosamina, se pueden unir a un ácido urónico, que puede ser el glucurónico, el galacturónico, que hemos visto que se forman, y estas se unen entre sí formando una estructura larga denominada glucosaminoglicanos. La condroitina viene a ser también otro de los componentes que va a formarse y pertenece a este grupo. El ácido hialurónico, el condroitin sulfato, el queratán sulfato vienen a ser ejemplos de heteropolisacáridos. Uno de los más relevantes viene a ser la heparina, que actúa en nuestro organismo como un anticoagulante natural. Entonces, esas vendrían a ser la descripción, así en forma general, de las estructuras denominadas carbohidratos con la complejidad que manifiestan, y también hemos visto aquellas reacciones en las cuales ellas pueden intervenir. Entonces,